La época dorada del cine mexicano no solo nos dejó un legado de leyendas inolvidables, sino también historias envueltas en sombras. La influencia de los sindicatos, los caprichos del poder político y los lazos con el crimen organizado crearon un entorno asfixiante para muchos artistas. Algunos terminaron pagando el precio más alto. ¿Qué secretos se llevaron consigo estas figuras del espectáculo? A continuación, te presentamos 7 relatos escalofriantes de artistas que, según muchas versiones, fueron víctimas de la corrupción y la mafia dentro del cine de oro mexicano. Quédate hasta el final, la historia número 6 te sorprenderá. Mario Moreno Cantinflas. Conocido en todo el mundo por su humor único y su agudo manejo del lenguaje, Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, conquistó a millones con su talento. Pero detrás de esa sonrisa carismática y sus inolvidables actuaciones, se escondía un hombre que también libró sus propias batallas frente al poder. Era plenamente consciente de la influencia que ejercía sobre el público. Aunque evitó involucrarse directamente en la política, no pudo esquivar las presiones de su tiempo. Se cuenta que varios políticos intentaron utilizar su imagen como herramienta propagandística, queriendo aprovechar su fama para ganar simpatías. Mario, sin embargo, siempre tuvo clara su misión: hacer reír, no ser pieza de ajedrez en un juego político. Pese a sus esfuerzos por mantenerse al margen, su vida privada fue constantemente vigilada y objeto de rumores. Durante su carrera, enfrentó investigaciones fiscales que muchos creen fueron motivadas por su negativa a colaborar con ciertas campañas oficiales. Aunque nunca se probó ninguna falta, la presión fue constante y llegó a afectar su tranquilidad. Incluso se comenta que algunos de sus proyectos fueron boicoteados por su negativa a ceder ante las exigencias del poder. Aún así, Mario Moreno nunca renunció a sus principios. Su legado no solo brilla por su trabajo en el cine, sino por la dignidad con la que enfrentó los retos de una industria llena de intereses ocultos. Su integridad y sentido del humor lo convirtieron en un símbolo de resistencia y autenticidad. Cantinflas se consolidó como un verdadero ícono de resistencia frente al poder. Su habilidad para desenvolverse en un entorno hostil, sin renunciar a sus valores, es un testimonio de su inteligencia y perseverancia. A pesar de los obstáculos, siempre fue fiel a su esencia, usando el humor como un arma sutil pero eficaz para señalar las injusticias sociales y políticas. Incluso en sus momentos más difíciles, nunca dejó de ser una figura entrañable. Su conexión con la gente común, su carisma y su autenticidad lo convirtieron en una leyenda. En una época en la que muchas estrellas eran manipuladas por intereses ocultos, Cantinflas se mantuvo firme. Nunca permitió que lo silenciaran. Su legado no solo vive en sus películas, sino también en su integridad. Mario Moreno demostró que, a veces, el poder del humor puede ser más fuerte que cualquier influencia política. Jorge Negrete. Ícono del cine ranchero y poseedor de una de las voces más potentes de su tiempo, Jorge Negrete también fue un hombre de carácter férreo. Ese mismo temple lo llevó a convertirse en presidente de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, en 1953, enfrentándose a una de las batallas más peligrosas de su vida: erradicar la corrupción del sindicato. En un México donde los sindicatos eran feudos controlados por mafias y políticos, su lucha era una sentencia de muerte. Desde su cargo, intentó erradicar el nepotismo y la malversación de fondos. Denunció el manejo discrecional del dinero por parte de líderes sindicales con conexiones en el gobierno y el cine. No se trataba solo de idealismo, estaban en juego millones de pesos en cuotas, pensiones y beneficios que beneficiaban solo a unos pocos. Negrete quería transparencia. Pero enfrentarse al dinero y al poder en México era jugar con fuego. Muchos productores, políticos, empresarios, incluso actores, comenzaron a darle la espalda. Algunos lo amenazaron directamente, otros lo saboteaban de forma más sutil: proyectos cancelados, rumores, aislamiento. Aún así, Jorge no se rindió. Pero su salud comenzó a deteriorarse de manera alarmante. Aunque padecía una afección hepática desde hacía años, su colapso en 1953 fue abrupto y sospechoso. Estando en Los Ángeles, fue internado de urgencia por una cirrosis severa. En cuestión de días, falleció, oficialmente por insuficiencia hepática. Pero muchas voces no lo creen. Algunos médicos de la época expresaron dudas sobre la rapidez con la que empeoró. Se llegó a sugerir que podría haber sido envenenado, o que no recibió la atención médica adecuada. El sistema lo dejó morir. Cuando su cuerpo llegó a México, miles le rindieron homenaje. Pero entre las lágrimas y los aplausos,
también se notaba la sombra de la traición. Pedro Infante. Pedro Infante fue más que el gran ídolo del cine mexicano. Tenía conexiones con las altas esferas políticas, militares y empresariales. Su carisma lo hacía querido por todos, pero también lo metió en situaciones delicadas. El 15 de abril de 1957, su avioneta se estrelló en Mérida, Yucatán. El país entero quedó en shock. Pero desde ese mismo día comenzaron las preguntas. Asterisco, ¿cómo es que un piloto con tanta experiencia tuvo un accidente tan grave? Asterisco, ¿por qué su cuerpo quedó irreconocible y fue identificado solo por una placa metálica en su cráneo? Pedro Infante conocía secretos. Tenía acceso a un mundo de poder que pocos comprendían. Era cercano a figuras del PRI, el partido hegemónico de la época, así como a altos mandos del ejército y empresarios muy influyentes. Hay quienes creen que Pedro Infante, además de ser una figura adorada por el pueblo, disfrutaba de ciertos tratos preferenciales que le abrían puertas y le permitían salirse con la suya en más de una ocasión. Uno de los rumores más persistentes sugiere que Pedro estaba vinculado, directa o indirectamente, a una red de contrabando que operaba en la península de Yucatán. Algunos dicen que fue engañado y se vio envuelto sin saberlo. Otros aseguran que estaba al tanto, pero confiaba en que su fama lo hacía intocable. Su gran pasión por la aviación era conocida. A pesar de haber sufrido varios accidentes aéreos, nunca dejó de volar. Pero el día del trágico accidente, hay detalles que simplemente no cuadran. Se afirma que el avión despegó con exceso de peso. Testigos aseguraron haber escuchado una explosión antes de que la aeronave se desplomara. Además, el copiloto, Manuel Vidal, tenía conexiones con ciertos grupos de poder en Yucatán, lo que alimentó las sospechas de conspiración. El cuerpo de Pedro quedó completamente irreconocible. Fue identificado únicamente por una placa metálica en su cráneo, producto de una operación anterior. ¿Y si nunca murió en ese avión? Durante décadas, han surgido teorías que aseguran que el accidente fue provocado porque Pedro sabía demasiado. Hay quienes creen que su muerte fue fingida, y que vivió el resto de sus días oculto, bajo otra identidad. Incluso hay testimonios de personas que aseguran haberlo visto con vida años después. Su funeral fue multitudinario. Miles acudieron a despedirlo. Pero entre los dolientes, también se vieron rostros tensos, figuras del poder que, más que tristeza, parecían preocupadas. Miroslava Stern. La muerte de Miroslava Stern continúa siendo uno de los mayores enigmas del cine de oro mexicano. Oficialmente, se trató de un suicidio. Pero las teorías que rodean su fallecimiento dibujan un panorama mucho más turbio. ¿Realmente se quitó la vida por un desamor, o alguien decidió silenciarla porque sabía demasiado? Miroslava era una actriz en pleno ascenso. Su belleza helada, su elegancia y talento la convirtieron en una de las figuras más aclamadas de su época, con películas como Escuela de Vagabundos, Ensayo de un crimen y La muerte enamorada. Pero su vida personal estaba llena de conflictos. Según la versión oficial, cayó en una profunda depresión al enterarse de que su supuesto amante, el torero Luis Miguel Dominguín, se había casado con la actriz italiana Lucia Bosé. El 9 de marzo de 1955, su ama de llaves la encontró sin vida, con una foto de Dominguín en una mano y 3 cartas en la otra. La autopsia indicó una sobredosis de barbitúricos. Caso cerrado. ¿O no? Desde el inicio, hubo detalles extraños. Su cuerpo fue hallado con una expresión de terror, ojos abiertos y rostro contraído, algo poco común en una muerte por sobredosis. Las cartas jamás se revelaron por completo. Solo fragmentos salieron a la luz, y nunca se confirmó si realmente hablaban de un amor perdido, o si contenían información peligrosa. Algunas fuentes señalan que la escena del crimen fue alterada antes de que llegaran las autoridades. Se sospecha que su cuerpo fue movido. Miroslava no era solo una actriz. Tenía fuertes vínculos con la alta sociedad, políticos, empresarios e incluso figuras del crimen organizado. Sabía cosas. Y algunas de esas cosas eran lo suficientemente delicadas como para convertirse en una amenaza. Se decía que fue testigo de negociaciones turbias en la industria del cine. Incluso recibió amenazas en los días previos a su muerte, según reportaron algunos periodistas de la época. Su última película fue Ensayo de un crimen, dirigida por Luis Buñuel. Irónicamente, en esa cinta, su personaje muere de forma misteriosa, como en la vida real. En una escena impactante, Miroslava aparece en un ataúd con una expresión inquietante. Para muchos,
esa escena fue algo más que una actuación, fue una premonición. En una industria donde muchos se doblegaban ante los caprichos del poder, María Félix fue la excepción. Conocida como la Doña, no solo fue la estrella más deslumbrante del cine de oro mexicano, sino también una mujer con un carácter férreo, que imponía su voluntad sin importar si eso implicaba enfrentarse a empresarios, políticos o incluso figuras del crimen organizado. Desde el inicio de su carrera dejó claro que nadie dictaría su camino. Si no le gustaba un proyecto, sin importar quién lo dirigiera o financiara, simplemente no participaba. Y si alguien intentaba presionarla, su respuesta era simple y firme: conmigo no se juega. Las historias sobre su cercanía, o su enfrentamiento, con personajes del bajo mundo abundan. Algunos aseguran que tenía protección de altos mandos, otros dicen que simplemente sabía moverse con inteligencia en un entorno donde muchos fueron silenciados. Una de las anécdotas más recordadas cuenta que un poderoso narcotraficante intentó comprarla. La invitó a una cena privada en una mansión llena de políticos y empresarios. Quería tenerla como su compañera, como un trofeo. María llegó con su porte imponente, sabiendo perfectamente a qué se enfrentaba. Durante la cena, el anfitrión le ofreció de todo: dinero, joyas, casas, cualquier cosa. Solo debía aceptar su protección. María, con su voz firme y una sonrisa afilada, respondió: yo ya tengo todo lo que quiero. Pero tú, lo único que no puedes comprar es a mí. El silencio en la mesa fue sepulcral. Nadie hablaba así a ese hombre. Pero María Félix no era cualquiera. Se levantó, dejó su copa y se marchó sin mirar atrás. Muchos dentro del poder deseaban controlarla, usar su imagen. Pero ella jamás se dejó manipular. Rechazó varias propuestas de ser la imagen de partidos políticos, lo que le valió más de un enemigo. Fue entonces que decidió mudarse a París. Cuando en una entrevista le preguntaron por qué dejó México en el pico de su carrera, respondió: no me corrieron, pero tampoco me quedé donde no quería estar. Algunos dicen que fue una elección personal, otros creen que su seguridad corría peligro tras rechazar ciertas alianzas. Y es que en los años 50 y 60, quienes no se alineaban con el poder, muchas veces terminaban exiliados o desaparecidos. Una prueba de su temple fue su enfrentamiento con un importante empresario del cine. Este intentó chantajearla para que firmara un contrato con condiciones abusivas. La amenazó: si no firmas, me aseguraré de que nadie te vuelva a contratar en México. María lo miró directamente y respondió con frialdad: si me quieres ver de rodillas, será porque te estoy escupiendo en la cara. Y cumplió su palabra. Nunca se sometió. A diferencia de otros actores que fueron destruidos por resistirse, María supo jugar sus cartas. No se alió con la mafia, pero tampoco la desafió de forma frontal. Sabía con quién hablar y con quién no. Hasta el final de sus días, fue la misma mujer indomable, la que no se arrodilla, la que se impone, la que se va cuando quiere, no cuando se lo piden. Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba tenía todo para ser una leyenda del cine de oro mexicano: talento, presencia y una voz inconfundible que lo hizo el galán ideal para dramas y thrillers psicológicos. Sin embargo, su carrera estuvo marcada por un lado oscuro. A diferencia de otros actores que interpretaban al héroe tradicional, Arturo se especializó en papeles más complejos, atormentados, incluso obsesivos. En una época en la que eso no era bien visto, se atrevió a romper moldes. En películas como el 1953, interpretó a un hombre celoso y paranoico. En Dios se lo pague 1948, fue un mendigo con un pasado misterioso. Aunque el público lo adoraba, Arturo de Córdoba empezó a incomodar a ciertos sectores conservadores y a figuras clave de la industria. A finales de los años 50, su carrera comenzó a tambalearse. Varias de sus películas fueron mal vistas por la censura debido a sus temáticas provocadoras y a sus críticas implícitas hacia la sociedad mexicana. En una época dominada por la moral católica, los personajes intensos y psicológicamente turbios que interpretaba no eran bien recibidos. Se dice que, en una ocasión, cuando buscaba un papel en una producción importante, alguien con influencia bloqueó su contratación por considerarlo peligroso para la imagen del cine nacional. Además, su vida personal alimentó los rumores. Uno de los escándalos más comentados fue su relación con la actriz Marga López. Aunque estaba casado, el romance se volvió público, escandalizando a la sociedad conservadora.
La presión de la Iglesia y otros sectores conservadores afectó directamente su carrera. Mientras Marga López logró seguir actuando, Arturo fue gradualmente excluido. Con el tiempo, los proyectos dejaron de llegar. La combinación de censura, escándalos y su imagen de hombre inmoral lo alejó de los reflectores. Hacia finales de los años 60, prácticamente había desaparecido del cine. Pasó sus últimos años retirado, con problemas de salud y sin el reconocimiento que merecía. Falleció en 1973, dejando atrás una carrera poderosa pero marcada por la tragedia. Lilia Prado. En el cine de oro mexicano, ser una mujer hermosa y talentosa era un arma de doble filo. Lilia Prado lo vivió en carne propia. Su sensualidad la convirtió en un ícono, pero también en un blanco de deseo para políticos, empresarios y figuras poderosas que querían convertirla en algo más que una actriz. Desde sus primeros pasos en el cine, Lilia destacó no solo por su belleza, sino por su carisma y presencia escénica. Trabajó con directores de renombre, incluyendo Luis Buñuel en La ilusión viaja en tranvía y Subida al cielo. Sin embargo, su atractivo también atrajo la atención de hombres peligrosos. Se cuenta que varios altos mandos del gobierno y empresarios influyentes intentaron convertirla en su protegida. Le ofrecieron contratos exclusivos, autos, viajes, joyas, a cambio de favores personales. Pero Lilia no estaba dispuesta a venderse. Uno de los episodios más inquietantes ocurrió a fines de los años 50. Según testigos, un automóvil sin placas intentó secuestrarla en plena calle tras un evento público. Afortunadamente, un grupo de admiradores la reconoció y corrió hacia ella, lo que frustró el intento. Desde entonces, comenzó a recibir llamadas anónimas con amenazas. Le advertían que no era prudente rechazar ciertas ofertas. Comprendió que la única forma de sobrevivir era siendo extremadamente cautelosa. Se negó a acudir a fiestas privadas organizadas por políticos y evitó comprometerse con figuras poderosas. Aunque esto le salvó de caer en las garras del poder, también le pasó factura, su carrera se fue apagando. A finales de los años 60, dejó de recibir papeles importantes. Poco a poco desapareció de la pantalla grande y eligió retirarse en silencio, disfrutando por fin de la paz que nunca tuvo durante su época de mayor fama. Sabía que decir no en el mundo del espectáculo podía costar no solo la carrera, sino la vida. Blanca Estela Pavón. Nacida en Minatitlán, Veracruz, en 1926, desde niña, Blanca Estela se aficionó a la danza y las artes, y poco después, en la Ciudad de México, ingresó a la Legión Infantil de la radiodifusora XEQ. Al inicio de los 40, siendo aún adolescente, se integró a un grupo pionero de actores de doblaje, doblando incluso a Ingrid Bergman en Luz que agoniza 1944, de George Cukor. A partir de ello, todo fue meteórico. Con los programas de radio, llegaron las películas, La Liga de las Canciones 1941, El Niño de las Monjas 1944 y sobre todo, Cuando lloran los valientes 1945, dirigida por Ismael Rodríguez. El éxito de aquella se debió a la reunión de Pedro Infante con esa actriz de enorme naturalidad y gracia, Blanca Estela Pavón, dueña de una belleza simple empero, con una capacidad de expresión y sentimiento nunca antes vista. Y a su vez, a la aparición de una joven de enorme sensualidad y presencia, Virginia Serret. Ambas, fallecerían muy jóvenes y en circunstancias dramáticas. La Academia reconocería el trabajo de Blanca Estela, al otorgarle el Ariel a Mejor Actuación Femenina y, a su vez, sería nominada a la Mejor Coactuación Femenina por Vuelven los García 1946, del mismo Ismael. Sin embargo, nada comparado con el impacto que generó Nosotros los Pobres 1947 y su secuela Ustedes los Ricos 1948, con la que Infante y Blanca Estela Pavón se trastocarían en la más emotiva pareja del cine mexicano. Ella, como la chorreada, novia del noble carpintero Pepe el Toro, en un barrio proletario de la Ciudad de México, donde los excesos melodramáticos se transformaron en las mayores virtudes de ese par de relatos antológicos. Cinema Reporter en su edición de enero de 1949, publicaba, significa la consagración de Ismael Rodríguez como director y además, la confirmación de Blanca Estela Pavón como notable, excelente, sensible, dúctil y magnífica actriz. Blanca Estela sería la protagonista de dramas pasionales como Cortesana y la bien pagada, de 1947, y En cada puerto un amor, en los Altos de Jalisco y los Tres Huastecos, de 1948,
esta última del mismo Ismael, con Infante en un triple papel, el de los Triates Andrade, Lorenzo el Tamaulipeco, padre de la Tucita, María Eugenia Llamas, y en apariencia, un bandido apodado el Coyote, el sacerdote Juan de Dios, el de San Luis Potosí que toca el violín y Víctor, el de Veracruz, capitán del ejército. Enamorado de la simpática Mari Toña, Blanca Estela, joven huérfana con una mula a la que le canta, arre que llegando al caminito, Aquimichu Aquimichu. Arre que llegando al caminito Aquimichu Aquimichu. Para 1949, Blanca Estela encabezaba los repartos de dos intensos dramas, Las puertas del presidio, con David Silva, y La mujer que yo perdí, con Pedro Infante, en un título premonitorio ya que sería la última cinta en la que trabajarían juntos y de nuevo, sería nominada al Ariel por Ustedes los ricos. Como se sabe, debido al accidente de Blanca Estela, Ismael filmaría hasta 1952. Pepe el Toro, en sus palabras, se iba a hacer ni pobres ni ricos, la tercera de nosotros los pobres, pero muere Blanca Estela Pavón. Finalmente hicimos Pepe el Toro. Pedro quería hacer una película de boxeo y no habíamos hecho la tercera de los pobres. En ella, de carpintero se trastoca en boxeador y le guarda luto eterno a su mujer la chorreada, atropellada junto con sus gemelitos, para tristeza de Lucha, la vecina enamorada que encarna Irma Dorantes. La XCW detuvo la transmisión de uno de sus programas musicales para dar la noticia. La trágica noche de Pico del Fraile se inició cuando el bimotor XADOH de Mexicana de Aviación partió de Oaxaca este pasado lunes 26 de septiembre, llevando como pasajeros, entre otros, a Salvador Toscano Hijo, historiador y fundador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, el senador Gabriel Ramos Millán, director de la Comisión Nacional del Maíz y nuestra querida colaboradora y gran artista del cine nacional, Blanca Estela Pavón, y su señor padre don Francisco V. Pavón. Está confirmado, todos los tripulantes y pasajeros perecieron en tan fatal accidente. Nos ha abandonado Blanca Estela, pero su presencia seguirá entre nosotros a través de sus películas, sus personajes y en nuestros corazones. La engolada locución de la radio languidece para dar paso a una voz venerada y reconocida, la de la propia Blanca Estela Pavón que suena lejana y fantasmal y arranca lágrimas a los radioescuchas, con el tema de Manuel Esperón bajo los acordes de la orquesta de Mario Ruiz Armengol, entonando el tema de la película Que Dios me perdone, 1947, Dear Tito Davison. Me quedé pensando en lo que he vivido, en las cosas amargas que pasan de pronto al olvido. Una dulce promesa, el beso que fingía, locura, angustia y agonía, estas cosas que tienen un sabor de mentira, si pudiera borrarlas, sin dolor de mi vida. Otra vez presiento, que vendrá el momento, de buscar una dulce esperanza, soñando, que me embriague y que Dios me perdone si mi pensamiento, solo encuentra en los sueños, otra, mentira. El cine de oro mexicano nos dejó estrellas inolvidables, pero también una colección de historias oscuras, de poder, corrupción y peligro, que aún hoy generan debate. Muchas de estas figuras pagaron un alto precio por su fama. Algunos fueron manipulados, otros silenciados, y varios se enfrentaron a mafias, políticos corruptos y empresarios que operaban en las sombras. ¿Cuántas de estas muertes y tragedias fueron meras coincidencias? ¿Y cuántas fueron orquestadas para callar a quienes sabían demasiado? Nos vemos en el próximo video con más historias ocultas del cine mexicano.